De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria. Lunes, muchos temas de qué hablar. Ya en los segmentos anteriores, don Freddy Ferreira, Jacinto Ascensión y Juan Francisco abordaron temas necesarios, temas puntuales pero necesarios. No sé si el señor director tiene ahí un video que le facilitamos sobre lo que está pasando en el río Masacre. Si lo tiene, me avisa para nosotros comentarlo. En este segmento vamos a conversar con don Isaías Ramos, a quien hemos invitado en un par de ocasiones y coordinaciones técnicas nos han fallado para hacer posible la conversación. No es que uno se sorprende, pero este país de Dios nos ofrece tantas cosas pintorescas en el día a día, en el mundo de la política y en el mundo de las cosas de Estado. Tanto es así que la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, es capaz de decir: no somos un gobierno de solo Picassos, también damos tijerazos como hacemos hoy aquí. Qué expresión tan infeliz o tan folclórica. Quizás no sea necesariamente infeliz, veámosla como un folclorismo. Hay que ser dominicanos para entender a los dominicanos, porque un extranjero, ¿cómo va a entender lo de Picasso y tijerazo desde la esfera del Estado? Que una vicepresidenta de la República use estas expresiones, porque lo normal es que la tomen fuera de contexto. Hay que tener mucho más cuidado con el uso del lenguaje, sobre todo una figura pública, ¿no? Pero bueno, son las cosas en este mundo de Dios. Así es. Hay tantos temas de qué hablar. Una información que sale en la prensa urge crear una dirección antirruidos en la policía. El procurador ve que el organismo debe ser solo APN, el procurador antirruido. Necesitan de la participación de la Policía Nacional porque tienen demasiado reclamo o demasiada denuncia. Dice que tienen como 72 denuncias. Eso es muy poco para lo que ocurre en este país. 72 pueden ser de un barrio de la capital. Y dice el procurador que estas denuncias vienen de sectores de la clase alta. Claro, porque a esos sectores le prestan atención. Los pobres saben que no le van a hacer caso y por eso los pobres no llaman para presentar una queja o un reclamo sobre el tema de ruidos que se producen en su entorno, en un colmado, otra familia, en un edificio de apartamento, se violan las normas y a uno se le ocurre una fiesta en un apartamento y los demás no pueden dormir, no pueden descansar. ¿Y para qué llamar? Al pobre no lo atienden, porque la policía para moverse necesita de una determinada cantidad de grasa y los pobres no dan grasa, porque los pobres no tienen manteca. ¿Con qué manteca mueven los pobres a los agentes de seguridad para que puedan brindarle el auxilio? No es posible. De eso se trata. Los pobres se sienten marginados porque realmente son marginados. Hay momentos en que yo quisiera llamar desde una comunidad donde tengo cierta presencia, pero primero no me van a hacer caso porque estoy llamando desde esa comunidad. Y segundo, que entonces si se enteran que yo llamé, me caen los palitos arriba, porque son sectores de poder los que producen estos ruidos y sectores de poder con vínculos con cosas no santas, y entonces uno la puede pagar muy cara la iniciativa de llamar para presentar una denuncia o un reclamo antirruido. Son de las cosas. Don Natanael, a ver si por favor nos hace, yo le mandé el enlace a don Isaías Ramos, no sé por qué no se ha conectado, si está conectado no lo veo y no lo siento aquí, ¿verdad? Así es que ojalá. El procurador dice que debíamos generar conciencia. Si empoderamos a la colectividad con educación,
la contaminación sónica fuera menor. La gente reclama, pero se hacen los chivos locos, porque ¿cuándo se dan estos reclamos? Fines de semana, sobre todo. Y entonces el procurador, el Ministerio Público, no trabaja sábado y domingo, entonces no atienden eso. Y la contaminación sónica o el hecho del ruido se produce durante 3 horas. Y si no llegan en ese tiempo, no lo pueden atrapar en medio del escándalo. O el escándalo es a orilla de un río y llaman al pueblo que está a 8, 10, 20 kilómetros, no van a llegar a tiempo. Además, es un domingo por la noche, tarde noche. Entonces no van a llegar. Y el pobre pueblo tiene que enfermarse por la contaminación sónica. Y no hay quien les responda. Son de las cosas en este mundo de Dios. Así es la vida. Yo viajo mucho cuando voy a Bonao por la circunvalación. Pienso que es la circunvalación sur. Me voy por Jaina, ¿no? Para salir de ahí al 28. Y han ido arrabalizando toda esa vía. Los márgenes, ¿cómo lo van arrabalizando? Primero llegan en una camionetica vendiendo el jugo, el sándwich, el café. Y ahí empiezan a pararse los camioneros, los tanqueros. Y crean una situación bien difícil en la circulación. Porque cada vez que un tanquero de eso se toma el café ahí y va a entrar a la autopista, que es una vía rápida, crea pánico. Pero ya se ven las construcciones de casucha. Yo diría que de ocupadores de solares se hacen dueños, marcan el territorio para después venderlo y vendrán las paradas, los negocios. No, eso debe ser áreas verdes. Áreas verdes que ayuden a descontaminar la cantidad de humo o de anhídrido carbónico que los vehículos expulsan o expelen al quemar el combustible. Eso hay que arborizarlo, no permitir su arrabalización. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales debe tomar aquello en coordinación con obra pública y arborizarlo. Una vez arborizado por completo, quien tumbe un árbol va a responder ante la justicia para que toda la contaminación sónica y de anhídrido carbónico pueda disminuirse o pueda combatirse con un área verde. Es lo que procede a hacer. Pero los gobiernos van dejando que las cosas se pongan grandes. Porque ven una caseta aquí, una caseta allí, alguien tumba una mitad de una montaña para construir. Y es un caso aislado. Pero con otro caso aislado, cuando ya hay 2, vienen 3 más y son 5. Cuando hay 5, vienen 7 más y son 12. Llega un momento en que se convierte en un problema social desalojar a toda esa gente. No permitan la arrabalización. Cuando uno se aproxime ahí con una camioneta, echándolo, y empezar a sembrar aquello de árboles, de crecimiento rápido, e instruir a la unidad del servicio automotriz que tiene obra pública en la autopista para que impidan eso. Son los primeros que deben actuar, porque están ahí cruceteando, pero a lo mejor van y se toman el café gratis y permiten que la cosa pase. Y entonces se convierte en un problema mayúsculo. Así no puede ser. No debemos permitir el desorden. El desorden empieza chiquito y va creciendo y después se hace inmanejable. Inmanejable. Pero bueno, así es que se gobierna en este país de Dios. Porque luego esas personas se convierten en votos que hay que ganárselo. Y si tuvieran de jabón, yo dijera, y por la jodida politiquería, permitimos la arrabalización. Ayer escuchaba un video
de alguien que estuvo con Balaguer siendo funcionario en obra pública mucho tiempo, que fue subsecretario, hoy se diría viceministro, de que Balaguer usó a los haitianos para el voto. Y entonces todos hicieron lo mismo y permitieron el desorden que tenemos hoy en día. O lo fueron ayudando a ese desorden. Porque los más graves problemas que hoy vive la sociedad dominicana se originan en el tema de la politiquería barata. En aras de la politiquería, los partidos políticos permiten la arrabalización de todo, de la ciudad en términos urbanísticos y de la propia vida social, política y económica. Bueno, aquí me imagino que llegó don Isaías Ramos, ¿verdad? Saludos. Sí, señor. Alfonso, qué grato placer al fin juntos, ¿verdad? El placer es mío. Que Hasta la tecnología estaba en contra ahora. Que arrastro tanta falta con usted. Lo invité 2 veces. A mí se me olvidó, Isaías. Sí. Fíjate que estoy envejeciendo. De que voy No, perdiendo. no. Las muchas ocupaciones que nos llevan a ese tipo de cosas. Estaba pautado para un viernes, Isaías. Y entonces en la noche del jueves llamo a Juan Francisco y le digo, no tenemos invitado para mañana. Búscate a alguien. Y llamó a un hermano de San Juan de la Maguana. Y después que fue el programa, llamó a Juan Francisco. Juan Francisco, pero teníamos a Isaías para hoy. ¿Qué que uno se pone con los años, Isaías? Yo espero que usted sepa perdonarme. No, no, por supuesto, y más entre nosotros, entre hermanos. Isaías, ¿cómo va la vida? Estamos caminando, haciendo camino al andar. Hoy más que nunca que la patria necesita de cada uno de nosotros que se haga el esfuerzo y el sacrificio, porque yo creo que el instinto de salvación, de poder sobrevivir a esta situación, a estos combates que nos lleva a esta élite política y económica, va a hacer reaccionar al pueblo dominicano en algún momento, de que no sea muy tarde. Esa era como la segunda pregunta. Primero, ¿cómo va la vida? Y después, ¿cómo anda el país? Y ahí ya usted entró en cómo anda el país. Nosotros que estamos aquí todos los días en la comunicación, analizando los temas, los problemas, vemos el país en una situación de trance muy difícil, Isaías. Yo no sé si usted ha dado seguimiento a lo que ocurre en la frontera. Ayer me mandaron un video desde Loma de Cabrera, el río Masacre, 1,5 kilómetros más arriba del Salto de Loma de Cabrera, seco, sin agua, charquito de agua putrefacta que no corre. Y entonces, con lo de la verja perimetral, vamos perdiendo mucho territorio del país nuestro. Y bueno, ahí vemos unas imágenes que nos pasa el control master del desorden en el río Masacre, en lo que va quedando de aquel lado de la verja. ¿Cómo ve Isaías el tema de la frontera hoy? Es un tema de país, es un tema de patria. A la verdad que es muy preocupante, Alfonso, lo que nos está pasando en nuestro país. Primero porque tenemos una clase política traidora a la patria, como ha sucedido tantas veces. Y también tenemos combates muy fuertes de organismos internacionales y potencias extranjeras que realmente les interesa y que no entienden esto, quieren haitianizar el pueblo dominicano. Lo que se busca no es que el pueblo haitiano mejore, sino que todos terminemos en la misma basura que realmente han llevado a aquel pueblo. Se quiere terminar de entregar este país a las ONG y organismos internacionales que van a terminar de llevar a la miseria también a este lado de la isla. Y realmente el pueblo dominicano hoy más que nunca tiene que empoderarse, porque de este lado hay traidores que están trabajando para eso. Y una de las muestras más fehacientes es el anteproyecto de ley que depositó el Ejecutivo el 12 de diciembre del año pasado. En esos artículos realmente eran de pura traición, pero sobre todo el artículo 73 que realmente instigaba al pueblo haitiano a pasar la frontera, traspasar la frontera para ocupar República Dominicana, sobre todo con el fin de crear un tercer estado, un tapón o colchón, como le llamen, para que ONGs
y organismos internacionales se adueñaran de esos territorios. Entonces el pueblo dominicano tiene que estar muy consciente hoy en día de cuáles son las intenciones y de que no tenemos en el poder personas que estén interesadas en salvar la patria en estos momentos, sino que más bien están viabilizando para que esas cosas sucedan. Yo pienso que en la medida en que Haití mejore, nosotros también mejoramos. Yo pienso que si Haití se dejara ayudar, República Dominicana podría ayudar en mucho a Haití. Pero en el marco de las cosas que estamos viendo hoy, ni se ayudan ellos, ni nos ayudan a nosotros, y la situación para todos, la tendencia es a empeorar. Isaías. Correcto, lamentablemente no hay ningún plan. Fíjate que han hablado de intervenir a Haití, pero no han hablado de ningún plan de resolver los problemas básicos y esenciales que tiene aquella población. Igualmente que la partidocracia dominicana nunca ha hablado de un plan de resolver los problemas básicos y esenciales que sufre nuestro pueblo dominicano, porque a ellos no les importa. Aquí realmente hemos estado gobernados por un grupo, una élite político y económica que se ha encargado de saquear y robarle al pueblo dominicano sin mirar el sufrimiento que le están causando a la población. Y también igualmente del otro lado de la frontera ha habido una élite política y económica que ha llevado a esa miseria y esa esclavitud a aquel pueblo que realmente sufre en carne propia toda esa desgracia de contar con una élite que no tiene corazón ni tiene alma, tampoco tiene ningún sentir por aquel territorio y menos por su población. Entonces, lo que nosotros tenemos que llamar la atención en estos momentos al pueblo dominicano para que no caiga en esa desgracia, porque podríamos caer en situaciones similares a ellos y no tener capacidad de respuesta cuando ya sea muy tarde. Por lo tanto, ahora es que el pueblo dominicano tiene el momento para poder reaccionar ante estas intenciones que tiene esta élite política y económica y esos organismos internacionales junto a algunas potencias internacionales que quieren de este país borrarlo del mapa, porque desde que tú borras inmediatamente esa frontera ya prácticamente te convierte en un simple territorio. Yo pienso, Isaías, que aquel desatino de Leonel Fernández de invertir 50 millones de dólares en una universidad en Puerto Príncipe o en Haití, tenía más sentido dedicarlo los 50 millones de dólares a dos hospitales de aquel lado de Haití que podía funcionar con el apoyo cubano, que tiene cerca de 700 personas del sector salud dando servicio gratuito en Haití. Una parte podía estar en esos dos hospitales y otra parte un personal dominicano que asistiera los primeros años, y era más plausible, tenía mejores consecuencias para República Dominicana porque frenaba un poco los servicios que tenemos que brindar aquí, en lo que se gasta mucho dinero, y era mucho mejor para Haití porque era una inversión en infraestructura que podía ser de un uso positivo. Sin embargo, lo de la universidad, aquello no sirvió para nada, al contrario. Cuando Leonel va a inaugurar la práctica, hubo intento de asesinarlo, y aquello lo borraron, lo embarraron, y fue una experiencia muy negativa, porque no se consultó a nadie en términos de cuál pudiera ser la prioridad de una inversión en Haití cuando lo del terremoto. Opinión, Isaías. Lamentablemente, República Dominicana no tiene ninguna política migratoria definida con Haití, porque básicamente aquí lo que se le abre es la brecha para que este país siga siendo invadido. El 70% de la población haitiana que hoy vive en República Dominicana se merece a esos presidentes anteriores o más, podríamos decir, más del 70%, sobre todo ese que en el 2004 se le entregó una ley 28504, que fue el 15 de agosto del 2004, que la firmó Hipólito, y a 180 días debía de haberse firmado los reglamentos, y pasaron 7 años para que esos reglamentos fueran establecidos y se estableciera, fuera la política migratoria
que tenía que hacerse en aquel momento. Lamentablemente, República Dominicana es todo lo contrario de lo que hizo en el 2010 para hacerse gracioso ante organismos internacionales, que esa frontera la dejaron completamente abierta para que entraran todos los extranjeros que quisieran entrar por ahí. Lamentablemente, República Dominicana está con una dirigencia política actual que es traidora a la patria. No tiene otro nombre que no sea llamarle por su nombre. Traidores. Han sido verdaderos traidores a este pueblo dominicano que ha sido tan noble con ellos y que todavía lo sigue escuchando. Porque en otras naciones lo más probable ya no estarían siendo escuchados por su población. Isaías, un ejemplo que voy a poner grafica un poco la situación de crisis que le sobreviene al país. En Dajabón, cuando yo era muchacho, y hace casi un siglo de eso, había muchos ríos con mucha agua, empezando por el río Masacre, por el río Inaje, por el río Chacuey, el río Guajabo, el río Macabón y otros ríos más. Sin embargo, el principal río, el Masacre, es un hilo que desaparece. A 1,5 kilómetros arriba de Loma de Cabrera no hay agua. El pueblo de Dajabón y su municipio depende para su acueducto del río Masacre. Dajabón se quedará o se estará quedando sin agua. En Loma de Cabrera no hay agua potable. Anoche hablaba con un amigo que vive en Nueva York, que es de Loma de Cabrera, mi compañero de estudio, Julio Aníbal Valerio, y me dijo que acababa de comprar en el día de ayer una bomba ladrona de esa, como Pedrolo, ¿no? Para que sus familiares puedan hacer un pozo y extraer agua. Porque no hay agua. El río Guajabo está seco. El Chacuel, seco. El Linaje, un hilito. El Masacre por igual. Entonces, ¿a dónde carajo van a encontrar agua en todos esos pueblos de la frontera para tomar? O para bañarse. O para la agricultura. Isaías, el cuadro que nos sobreviene es dramático, pero mientras tanto seguimos autorizando allá en Restauración una exploración minera a favor de la Unigol. Entonces el pueblo tiene que luchar para frenar eso y poner el pellejo y le echan la guardia y la policía atrás a macanazo y a bombazo si el pueblo reclama el derecho a la vida. Isaías, ¿hacia dónde vamos? Lamentablemente, si el pueblo dominicano no se empodera, nosotros vamos a caer en una esclavitud total y absoluta, pura y dura. Esta partidocracia, como lo denunciamos en su momento en el año 2020, está vendiendo el país completamente y entregándoselo a una élite, dejando al pueblo en la total desnudez, sin ningún tipo de defensa. Si te pone a hablar con el tema del agua, mira lo que está haciendo el presidente, mandando supuesto pacto del agua, ¿verdad? Para que entregarle el agua por concesión a esos grupos económicos, donde hay artículos que realmente son también hasta risibles, porque tú no puedes entender que cuando hay escasez de agua, entonces el Estado va a tener que comprarle agua a esos concesionarios del agua. Llámese que por tu propiedad pasa un manantial, de ese manantial tú le vas a tener que pagar el agua a esa concesión. Entonces, el pueblo dominicano tiene que entender que no podemos seguir siendo pasivos ante esta situación que se está presentando, porque yo no esperaba que estos grupos políticos fueran tan bárbaros de querer terminar de una manera rapante y sonante, de entregar el país a estos grupos de una manera tan burda en estos tiempos tan difíciles. Y eso es lo que ellos están haciendo. Fíjate que mandaron ahora la ley del agua, ¿verdad? Que es realmente para privatizar el agua total y absolutamente. Eso es violatorio a todos los derechos internacionales, a los derechos humanos, a la Constitución, a todo lo que te puedes imaginar. Lo que hizo el presidente con el anteproyecto ese de ley de trata de personas, también eso era antipatriótico total y absoluto, porque eso lo que se está buscando es instigar a 5 o 6 millones de haitianos para que crucen la frontera y se establezcan de este lado. Y así sucesivamente hemos visto cómo han ido entregando el país pedazo a pedazo,
Cuando hablamos de que una onza de oro se lleva más de 4.000 galones de agua para procesarla, que la Barrigold está consumiendo más de 1.000 litros por segundo de agua. O sea, estamos hablando de que en un minuto, en un minuto se está gastando 60.000 litros de agua y que prácticamente no le paga absolutamente nada al Estado Dominicano, es porque no van a terminar de entregar a esos grupos económicos que no tienen alma ni tienen corazón. Y eso es lo que el pueblo dominicano tiene que evitar hoy en día, porque lo que nos quieren es haitianizar. El pueblo haitiano ya lleva siglos en esta situación porque ya no tienen capacidad de respuesta. Entonces, el pueblo dominicano, que todavía aún está a tiempo y que la luz está ahí al final del túnel, de este túnel que nos han presentado estos grupos, pues realmente todavía tiene tiempo para reaccionar y cambiar el curso de lo que ellos pretenden hacer con esta patria, un país que realmente ha sabido responder en los momentos más difíciles. Y esperamos que este pueblo también siga con ese sentido común que Dios le ha dado, tan desarrollado, y con ese instinto de salvar el pellejo y salvar la patria a la vez. Isaías, tengo ahí en el chat un comentario de un hermano haitiano, Crismo Santiler, vive en el este, estudia Derecho. Él dice lo siguiente: a veces uno no lo entiende mucho por el tema de cómo maneja el idioma. Sí. Cuando veo esos nacionalistas expresándose así, me da risa, porque en Estados Unidos, ¿qué países tienen más inmigrantes? No hay una pregunta tan clara. El comentario tampoco me da muchas luces, pero no sé si te merece alguna opinión sobre el Mira, de verdad que no merece ningún tipo de opinión. En primer lugar, no somos nacionalistas, somos patriotas. Y yo creo que ellos lo que tienen que tratar de enfocarse en no es mirar lo que nosotros pensamos aquí, sino en salvar ellos su patria de aquel lado, que van a poder contar con nosotros siempre, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es que todos podamos vivir de una manera justa y digna, y que los dominicanos no tengan por qué estar saliendo también en botes por ahí, por el canal de la Mona, y desaparecer muchas veces siendo devorado por tiburones. Igualmente para ellos lo que queremos es el bien. Es lo que no entiende, que no es asunto de nacionalismo, un asunto de que hay una élite que se aprovecha y ha llevado a estos pueblos a la total miseria. Y eso es lo que ellos tienen que tratar de rescatar en su país, liberarse nuevamente, y nosotros por igual no caer en la situación que ellos están, porque al fin y al cabo no nos tenemos por qué estar peleando, todo lo contrario. Lo que tenemos que tratar de unar esfuerzos, ellos de aquel lado y nosotros del nuestro, para salvar nuestra situación y nuestras circunstancias que nos ha llevado estas élites a vivir. Bueno, Juan Francisco emite un comentario ahí en el chat y dice: a los haitianos no les conviene que hagan hospitales allá, porque su propósito principal es venir a la República Dominicana. Vamos a una breve pausa, Isaías, te enviamos de nuevo el enlace. Natanael, atento, pausamos. Sí.